Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6 es el pasaje que tomamos para internarnos en la meditación de la palabra del Señor en esta hermosa y linda oportunidad. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, por lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? El versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el día de hoy quiero hablarle de lo que es la paciencia de Dios, pero quiero hablarle de las dos caras de la paciencia de Dios, ya que hay dos aspectos y dos caras diferentes de su paciencia. Y también quiero hablarle de la paciencia que Dios quiere depositar en nosotros, para que nosotros de igual manera tengamos esa paciencia como Él la tiene dentro de nuestros corazones. Primeramente, quise iniciar con este pasaje, ya que en este pasaje nos muestra la Escritura el inicio de la caída del ser humano, el inicio del pecado, el inicio de la desobediencia, el inicio de toda la degeneración que vino a este mundo como consecuencia de lo que es la desobediencia a lo establecido por Dios. Y desde ahí suceden muchas cosas en este mundo, suceden muchas situaciones buenas y malas, justas e injustas en nuestros alrededores y muchas veces en nuestra propia vida. Y muchas veces no sabemos entender, conciliar, asimilar estos aspectos de lo que sucede en nuestros alrededores. Muchas veces se pregunta la famosa pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena, por así decirlo? ¿Yo qué hice para que me pasara esto? ¿Yo qué pecado cometí para merecer esto otro? Hay cosas que suceden que no es necesariamente porque cometimos un pecado o porque viene una consecuencia a nuestra vida de algo malo que hicimos. Hay gente que no hace algo malo, sin embargo vienen situaciones y circunstancias a su vida, y parte de ello tiene que ver con el mundo caído en el que vivimos, el mundo pecaminoso en el que vivimos. Vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de maldad, lleno de violencia, lleno de rebeldía a nuestros alrededores. Y mucho de lo que sucede, la contaminación espiritual, la contaminación moral, la contaminación aún física, humana, todo eso, estamos expuestos a todo eso. Se queda uno sorprendido en este tiempo. Por ejemplo, el cáncer está brotando hoy en día como una plaga, una epidemia a derecha y a izquierda, cristianos y no cristianos, al derecho y al revés. ¿Y qué puede decir uno? ¿Que es porque se portó mal aquel hermano, aquella persona? No, de ninguna manera, sino que simplemente mucho de lo que estamos mirando, y lo vamos a ir mirando a grados más fuertes a como vayamos acercándonos a los últimos tiempos, que ya estamos y ya entramos en los últimos tiempos, pero me refiero a como vayamos pisando más el umbral de lo que es los últimos tiempos más fuertemente. Todo eso va a ir arreciando. La Biblia dice: la maldad se multiplicará en los últimos tiempos como nunca antes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Se acabará la compasión, se acabará la misericordia, se acabará todo eso bonito que
ha habido en la humanidad en años pasados, o que de alguna manera ha existido por naturaleza aspectos de compasión, aspectos de ternura, de bondad, de amor, generalmente el prójimo unos para con otros, pero en los últimos tiempos todo eso menguará. Y todo eso hará que incremente la maldad más y que, repito, el amor se enfríe, que la gente se haga más dura de corazón, que la gente se haga más desconfiada de medio mundo y de todo el mundo. ¿Por qué? Por tanta maldad, tanta estafa, tanta mentira, tanta cosa que sucede a derecha y al revés. Muchas veces aún en el mismo nombre de Cristo se usurpa el nombre del Señor, se usurpa la palabra de Dios para sacar ventajas propias, beneficios propios y tanta cosa que a mucha gente hace que su corazón se le endurezca y se muestre indiferente hacia las cosas de Dios. Pero en medio de este mundo que cada día se está corrompiendo más y más, la Biblia dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Hay un reino preparado para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, y es lo que nosotros debemos de buscar, ser parte de ese remanente, de esa pequeña manada. La Biblia dice que no serán cantidades grandes las que entrarán por ese camino, porque dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos los que van por él, pero angosto el camino es que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Esforzaos a entrar por la puerta angosta para que puedan alcanzar esa salvación, esa vida eterna, y no perecer en medio de toda la destrucción que viene a este mundo. Amén, mis hermanos. Entonces, desde un principio de la creación de la humanidad comenzó este problema, solo que a un final del trato de Dios, del tiempo de Dios, en este caso para la iglesia, y ya de ahí, por supuesto, sigue el trato con Israel y mucho todavía de las profecías por cumplirse. Pero la iglesia de Cristo estamos esperando de un momento a otro escuchar el sonido de la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor y así estar con Él por toda una eternidad. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Amén. Nosotros no estamos esperando la ira de Dios, no estamos esperando los juicios de Dios, porque ya Cristo llevó la ira de Dios por nosotros, los juicios de Dios por nosotros, para que nosotros recibamos las bendiciones del Dios Todopoderoso sobre nuestra vida. Eso es lo que Cristo nos otorga. Amén. Él se quitó su manto santo y nos lo entregó a nosotros. Y Él se puso nuestro manto sucio, lleno de pecado, llevándolo a la cruz del Calvario, y de esta manera pagando aquel precio maravilloso por nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar, mantenga en su mente esa pregunta: ¿por qué es que Dios permite que a gente buena le sucedan cosas malas, por así decirlo? Y le digo de antemano, le digo, mucho de eso tiene que ver con todo ese pecado que viene desde ya el inicio de la desobediencia de Adán y de Eva. El pecado que entró a la humanidad y cómo el vivir en este mundo corrupto, en este mundo caído, en este mundo que la misma Biblia dice que la misma tierra, la misma creación gime con dolores de parto, esperando ser liberada de la esclavitud del pecado, y desea recibir la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Donde dice la palabra: cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Es lo que la misma creación anhela, gime, desea. La misma tierra está sufriendo, la misma naturaleza está sufriendo en nuestro tiempo, y va a ir sufriendo más y pereciendo más y más a cada día. Entonces, quiero que vayamos analizando algunos aspectos y algunos conceptos diferentes, como por ejemplo, muchas veces mucha gente se pregunta: ¿por qué, si Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios bueno y todo lo puede, por qué permite que haya tanta maldad e injusticia en el mundo? ¿Por qué permite que haya tantas cosas malas en nuestros alrededores y que suceda tanta maldad? ¿Verdad? Si hablamos de nuestros países hispanos, están mucho peor.
Pero si aún aquí en Estados Unidos, que es uno de los países que se conoce como más seguros del mundo entero, estamos expuestos a cada momento a tanta maldad, a tantas cosas, a tantas situaciones que podemos padecer. Entonces, ¿por qué si Dios es un Dios todopoderoso? ¿Por qué permite que haya tanta maldad, tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué no simplemente ponerle un alto a la maldad? ¿Por qué no detener la maldad si al fin y al cabo Él es todopoderoso? ¿Por qué permitir que haya abusos, robos, injusticias y toda clase de maldad a nuestros alrededores? Repito, si Él tiene el poder, y claro que lo tiene, para refrenar toda esa maldad. Pero hay una situación: para Dios poder refrenar la maldad de esa manera, así como mucha gente piensa, tendría que privar a la gente del libre albedrío que le ha otorgado. Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Ese regalo maravilloso se llama libertad, libre albedrío. Es una libertad maravillosa que Dios nos ha dado, y es uno de los regalos más especiales que le ha dado a la humanidad entera. Una libertad para decidir, una libertad para elegir, un libre albedrío. Y si Dios refrenara al que va a elegir lo incorrecto, al que va a hacer lo que no debe de hacer, para poder evitar que haya más maldad o violencia, tendría que privar a esa persona de su libertad, de su libre albedrío. Entonces ya no sería un Dios que le da libre albedrío a una persona o a las personas, sino que ya restringiría y lo detendría, y no sería libre albedrío. Comenzando con Adán y Eva. Cuando Eva fue engañada, ¿usted cree que Dios no estaba mirando y consciente de la serpiente diciéndole a Eva: mira, Eva, no te gusta este fruto, mira qué rica, con que Dios ha dicho que vas a morir? No vas a morir, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, como una diosa, sabiendo el bien y el mal. Y comenzó ahí a tentarla hasta que la llevó a tomar el fruto y a comer de él. Pero Dios estaba presente, claro que estaba presente, porque Él está en todo lugar. Él lo estaba viendo aquello porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Él, en esa omnisciencia, esa omnipresencia y esa omnipotencia que Él tiene, podía fácilmente mandar un rayo, un ángel y detener a Eva para que no comiera de aquel fruto. Pero entonces ya no sería libre el hombre, la mujer, Adán y Eva. Ya les quitaría su libre albedrío. Y Dios nos creó con ese libre albedrío perfecto y completo. Y Dios prefiere perdernos libres que retenernos a la fuerza como esclavos. Dios prefiere perder al hombre libre, siendo libre, que retenerlo a la fuerza como esclavo y aparentemente no perderlo. Entonces Dios, una de las cosas que valora mucho es nuestra libertad. Él no quiere nada a la fuerza. No le agrada lo que hacemos a la fuerza. No le agrada lo que hacemos por compromiso. A Él le agrada lo que hacemos voluntariamente y de corazón, y que le decimos: si te canto, te voy a cantar porque te amo, porque eres bueno, porque eres lindo. Y le expresa al Señor aquello voluntariamente, de corazón, simplemente porque Dios es bueno, porque Él es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Amén. Entonces, cuando Dios nos creó con esa libertad al ser humano en completo. Lamentablemente mucha gente usa esa libertad para mal en vez de usarla para bien. Y ahí es donde hay situaciones desagradables, como se dice, que sufren inocentes, que pasan cosas malas a gente buena. Porque niños aún desde chiquitos están sufriendo maltratos, abusos de diferente tipo, de diferente clase. ¿Qué culpa tiene un niño pequeño? No tiene ninguna culpa. Pero ¿quién es quien tiene la culpa? La mala decisión, elección del libre albedrío. ¿Cómo lo está usando aquel padre de familia, aquella madre, aquel hombre, aquella mujer, aquella persona? Si lo está usando para mal, va a ser algo destructivo. Pero si lo usa para bien, va a ser algo constructivo, y que va a traer gloria y honra al nombre del Señor de una manera especial. Aleluya. Amén, mis hermanos. Veamos entonces esto. Cuando miramos esta situación,
¿Por qué cosas malas suceden a gente buena? ¿Por qué Dios no detiene la maldad como venía diciendo? ¿Por qué Dios no pone un alto a todo aquello? Decíamos, y es precisamente porque Dios quiere de alguna manera mantener el libre albedrío en nuestra vida y no quitarnos ese regalo tan especial que le dio al ser humano, a la raza humana en general, sea que lo use para bien o sea que lo use para mal. Hay otra pregunta que alguna gente hace y dice de repente, bueno, ok, pero ¿para qué Dios ponía un árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Si Dios sabía que eso era un peligro para el hombre y la mujer, ¿para qué Dios, dice el versículo 3, que Dios puso un árbol en el huerto de Edén de la ciencia del bien y del mal? Y la mujer dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Dios puso aquel árbol y Dios le dijo al hombre y primero al hombre y después a la mujer, ¿verdad? Que no comiera de aquel fruto. De todo árbol del huerto podía comer, pero del fruto que estaba en medio del huerto, es decir, el fruto de la ciencia del bien y del mal, no podía comer. Que no comiera de él porque el día que comiera iba a morir. ¿Y por qué Dios ponía ese árbol en medio del huerto si Dios sabía el peligro o el riesgo que representaba de alguna manera aquel árbol? Si Dios no pone ese árbol, piensan algunas personas, pues quizás Adán y Eva nunca hubieran pecado porque no habría con qué pecar. ¿Sí me explico? O sea, si Dios solamente hubiera puesto cosas buenas en el huerto, nada malo, ninguna cosa prohibida, solo cosas permitidas, y Dios desapareciera de la faz de la tierra, todo lo prohibido lo mandara a Marte o a Júpiter o por ahí a otro planeta, pero no lo pusiera aquí en la tierra, entonces lo que se asume es de que sencillamente si Dios no haya puesto ese árbol ahí, pues entonces el hombre no tendría con qué pecar y el hombre no hubiera pecado. Y el hombre hubiera estado en obediencia, hubiera estado muy bien toda su vida, porque no habría con qué pecar. Y posiblemente sí pudiera haber sido algo así si se hiciera de esa manera. Pero repito, ¿por qué Dios puso ese árbol en medio del huerto? Una de las razones por las que yo creo y entiendo que Dios puso ese árbol en medio del huerto es porque cuando nosotros miramos que el amor de una persona se expresa, se manifiesta, para que pueda manifestarse de una manera especial, real, de una manera voluntaria, de una manera que realmente sea agradable a Dios, tiene que ser a través de la elección, a través de las opciones que deben de haber, porque al no haber elección o opción, entonces la decisión que se toma pierde valor. Le pongo un ejemplo. Imagínese, ¿verdad? Cuando estaba Adán y Eva ahí solos, ¿verdad? Solo Adán, solo Eva, ¿verdad? Adán decirle, Eva, tú eres el amor de mi vida, eres la única mujer, ¿verdad? A quien yo amo. Pues muy fácil decir eso, pues no había más mujeres. No costaba nada, ¿verdad? Si usted fuera la única mujer sobre la faz de la tierra y los demás fueran hombres o fuéramos hombres y su esposo le dice, mi amor, te quiero tanto, eres la mujer más hermosa en toda esta tierra, eres la única para mí, ¿qué pensaría usted? ¿Se sentiría muy halagada? ¿O diría, pues si soy la única que existe, cómo no va a decir eso si no hay más mujeres? Pero cuando hay un montón de mujeres y entre miles de mujeres aquel hombre le dice a esta exclusiva mujer, para mí, aunque hay un montón de mujeres, pero para mí tú eres la única, eres especial, eres la más hermosa de todas, eres linda, eres hermosa, entonces aquello cobra significado de una manera especial.
¿Por qué es que cobra significado? Porque ahora usted tiene opciones, elecciones. Puede elegir otra mujer o otro hombre, hablando de la mujer, ¿verdad? Y no está eligiendo a nadie más, está eligiendo a esa compañera, a ese compañero. Entonces, cuando entre más opciones hay y usted dice: para mí tú eres la más hermosa, tú eres especial, y a ti eres a la única que te amaré y que te querré, etcétera, etcétera. Ahí es cuando aquello cobra un valor especial y la mujer se puede sentir hermosa y especial y linda. ¿Por qué razón? Porque por encima de las opciones que hay, la está eligiendo a ella voluntariamente para ser la única en su vida. Lo mismo es Dios para con nosotros. Dios, para poder probar nuestro corazón y poder tener la opción de elegir y de decidir lo que realmente queremos. El libre albedrío no se puede manifestar si no hay opción o alternativa. ¿Sí me explico? O sea, si solamente hay una sola cosa y no hay opciones, entonces el libre albedrío no se puede manifestar. Si yo lo invito a comer a mi casa y le digo: ¿qué gusta de comer? Pues ¿qué tiene? Pues solo tengo manzanas, hermano. Entonces, ¿para qué me pregunta que qué gusto para comer si solo tiene una cosa? O sea, si nomás tengo una cosa, no hay opción, no se manifiesta la elección. Pero si le digo: mire, tengo manzanas, tengo duraznos, tengo naranjas, tengo peras, tengo toda esta fruta y carnes aquí, carnes allá, de esta y del otro, y pescado y pollo y res y de todo tipo, pescado y toda clase. Usted va a decir: oh, yo elijo esto. Ahí se manifiesta el libre albedrío, cuando hay alternativa, cuando hay opción. Por eso es que Dios quería que nosotros lo eligiéramos a Él voluntariamente o lo rechazáramos a Él voluntariamente. Él por eso puso la opción. Quiero que sepas que hay opciones. No te recomiendo esta opción ni aquella otra, pero te recomiendo que me elijas a mí, que me ames a mí, que me sirvas a mí, y yo te bendeciré de una manera especial para que puedas realmente ser feliz en tu vida. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, entonces la elección, las opciones, el libre albedrío solo se manifiesta, solo se puede expresar cuando hay elección, cuando hay decisiones, cuando hay opciones. Si no hay elección, si no hay decisión qué hacer, si no hay opciones para elegir, entonces el libre albedrío no sería libre albedrío. No tendría de dónde o qué elegir, no tendría opción, no tendría alternativa. Repito, si solo tiene una sola cosa de dónde elegir, entonces no hay alternativa. Tiene que elegir eso, lo quiera o no lo quiera, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Pero cuando hay alternativas, opciones, se manifiesta el libre albedrío. Y el libre albedrío expresa un rendimiento voluntario, una elección voluntaria, una entrega voluntaria. No porque me exigen, no porque me mandan, sino porque yo decido. No es algo que tengo que hacer, es algo que quiero hacer, es algo que decido hacer. Podría hacer esto otro o aquello otro. En el caso de Adán y Eva, podrían comer de otros árboles, de otros frutos, y también podrían comer de ese árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios les había dicho: no coman de ese árbol. Lo pongo ahí solamente para que sepan que hay elección, que no los estoy creando como esclavos, para que sepan que siempre habrá opciones y yo no los voy a limitar, pero sí les voy a enseñar lo que les conviene y lo que no les conviene. Si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán el día que coman de él. Pero si comen del fruto del árbol de la vida, vivirán para siempre, gozarán, se regocijarán en mi presencia. Les recomiendo, les aconsejo que coman del fruto de la vida y no de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces allí está la elección. Dios pone ese árbol para poder manifestar elección, opción, decisión en Adán y Eva. Dios pone ese árbol para que el libre albedrío sea realmente
libre albedrío. ¿Sí me explico? Hablando entre sobre todo lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Porque repito, si solo pone Dios lo bueno y lo malo lo desaparece y no aparece ahí para nada, entonces no tendrían la opción, la elección. Y si no hubiera la elección, pues entonces no se manifiesta de esa manera tan especial lo que es la decisión de aquella persona en lo que está eligiendo. Entre más opciones hay, la elección y decisión que se hace sube más de valor. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que Dios quería. Dios quería que ellos expresaran y manifestaran su libre albedrío voluntariamente y no solamente a la fuerza, como que no nos queda otra, en este huerto no hay nada más, así que tenemos que comer de esos otros árboles, pero no hay elección al bien y al mal, sino que ahí estaban las dos opciones. Vamos a la palabra del Señor y vamos a mirar diferentes escrituras en esta hermosa noche. Solo quería darle una pequeña introducción para que tenga en mente eso mientras vamos avanzando en la meditación de la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 1 al 8. Veamos qué dice la palabra de Dios en este pasaje. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí comenzamos a entrar en mirar el aspecto de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios para con nosotros, para con el hombre. Lo miramos reflejado en la samaritana, porque dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario. Primeramente había una necesidad de pasar por ahí. Pero ¿qué necesidad tenía el Señor? ¿Cuál era su urgencia de pasar por Samaria? Es que Él sabía que por ahí pasaría una mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer hundida en el pecado, pero necesitada de un Dios salvador, de un Dios misericordioso, de un Dios que la ayudara, de un Dios que no la juzgara y la criticara como posiblemente estaba acostumbrada a ser apuntada. Sobre todo, imagínense cómo la mirarían sobre todo las mujeres de aquel tiempo, de la vecindad. Ahí va la fulanita, ¿verdad? Ahí va, cuidado porque te gana el marido, ¿verdad? Ya lleva 5, ya va con el 6 y ya estaba pensando en el 7. Entonces esta mujer era una mujer necesitada. Ante la sociedad posiblemente la señalaban, la apuntaban, pero el Señor Jesús dice: y le era necesario pasar por Samaria. Tenía la necesidad de encontrarse con una alma necesitada para darle el agua de vida. Aleluya. Dice el versículo 5: vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Oiga lo que dice enseguida. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es aproximadamente las 12 del mediodía. El pueblo de Israel comienza su día a las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12 del mediodía. La hora novena
Son las 3 de la tarde y la hora décima o la última hora viene siendo prácticamente ya lo que es las 6 de la tarde en el tiempo, como lo dividen en 3 horas, en cuartos de 3 horas. Entonces eran aproximadamente las 12 del mediodía cuando esta mujer llegó a este pozo. Pero para esto dice que el Señor Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Se sentó. ¿Cuánto tiempo se sentaría? No sabemos. Solamente dice que era como la hora sexta, dice, y ya enseguida vino una mujer de Samaria a sacar agua. No sabemos cuánto tiempo el Señor se sentó ahí a esperar que llegara aquella mujer. Él se sentó tranquilo, cansado del camino, pero él estaba esperando no simplemente a alguien que llegara para que le refrescara su cuerpo, su boca con un vaso de agua, sacándolo de aquel pozo. Él estaba esperando a esta mujer de Samaria para poder ofrecerle el agua de vida que saciaría su alma, su corazón, aleluya. Allí estaba esperando a esta mujer en aquel pozo. Allí estaba esperándola. El pozo, ¿qué es un pozo? Un pozo es una fuente de agua, es un manantial, es un lugar donde brota aquella agua, literalmente hablando. Y allí es donde llegó el Señor a encontrarse con esta mujer samaritana, buscando darle el agua de vida. Primero pedirle, solo como una excusa prácticamente, pero la realidad es que el Señor lo que quería era darle el agua de vida a esta mujer samaritana. Nosotros, ahora la pregunta para nosotros: Cristo a nosotros nos esperó cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando no le conocíamos. ¿Cuánto tiempo nos esperó? Nos esperó a unos 5 años, 10 años, 15, 20, 30, a unos 50 años, 60 años. Diferente tiempo que nos estuvo esperando el Señor. No se dio por vencido, no se fue simplemente diciendo que se pierda este pecador, que se pierda este hombre maldiciente, que se pierda ese adúltero, que se pierda ese borracho, que se pierda ese mentiroso. No, sino que Él se quedó esperando. No se quedó así como se quedó esperando en el pozo por la samaritana. Así el Señor nos estuvo esperando a nosotros pacientemente, hablándonos su palabra, tocando nuestro corazón, llamándonos con cuerdas de amor, tratando con nosotros de diferentes formas, hasta que de repente uno tomó la decisión. Gracias a la paciencia de Dios estamos aquí en su camino. Gracias a su misericordia. Si no fuera por ello, no estaríamos aquí. ¿A cuántos de nosotros nos hablaron una vez, 2 veces, 3 veces y nos burlamos y no creíamos, no queríamos? Yo recuerdo las primeras veces cuando me hablaron a mí del Señor, y ya ahora que hago memoria estando en el camino, y recuerdo que tenía aproximadamente, que será, unos 14 años, allá en mi pueblo. Algunas veces que llegué a ir y llegaban algunos evangelizando allá el rancho, ¿verdad? Y venían hablándole a uno, y uno se reía, y que mira que Moisés dice esto, y Moisés y la gente haciendo bromas y burlándose, ¿verdad? De una manera y de otra, irrespetuosos y arrogantes y todo ello. Pero gracias a nuestro Dios que Él es paciente, y Él esperó pacientemente para que nosotros pudiéramos recapacitar, para que nosotros pudiéramos volver en sí y pudiéramos entonces tener ese encuentro personal con Él, y ese cambio y esa transformación en nuestro corazón de una manera muy especial. ¿Qué hubiera sido si Cristo no nos tiene paciencia? Si no nos espera, nos hubiéramos perdido. Vayamos a otro pasaje y veamos un pasaje un poquito más concreto. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Veamos qué dice la palabra de Dios acá. Pero desde el versículo 3 dice la palabra que, sabiendo primero esto, que en los postreros días, dice, vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego ya viene la declaración de este versículo clave: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que en los postreros días habrá burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice que habrá hombres diciendo: desde que nuestros padres decían, desde que decía mi abuelita, desde que decían en los antiguos que el mundo se va a acabar y que Cristo va a venir y que va a pasar esto y que va a pasar esto. La mayoría escuchamos este tipo de comentarios de nuestros antiguos. Bueno, no sé, ¿verdad? Si usted escuchó, yo siempre escuché desde niño de mis antiguos, de mis abuelitas, ¿verdad? Lo que iba a pasar y las cosas que venían y que iban a pasar cosas muy fuertes y muy terribles, etcétera. Pero algunos burladores, ¿qué es lo que dicen? Desde que están diciendo, desde que mi abuela decía, desde que mi abuelo decía y nada pasa y nada sucede, es puro cuento, es pura mentira. Entonces el Señor viene y afirma y aclara y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a esa paciencia de nuestro Dios, que es a través de la cual nos invita a la salvación, es a través de la cual nos da la oportunidad de venir y conocerle, y de venir y ser salvos, de arrepentirnos, de ponernos a cuentas. Primeramente el inconverso que no ha conocido a Cristo, el poder conocerle como Señor y Salvador. Y segundamente el creyente que en veces no está viviendo como debería de vivir, el poder arrepentirse y ponerse a cuentas con el Señor, para que ese día que venga, Él venga y nos encuentre preparados y nos vayamos con el Señor para estar con Él por una eternidad. Aleluya. Y no nos apartemos de Él avergonzados, y no nos diga Él: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Entonces el Señor dice: y yo no retardo mi promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que soy paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor a cada día está esperando, está mirando la condición del hombre y deseando que éste se vuelva del pecado, de la maldad, y se vuelva al arrepentimiento, y sea restaurado, y sea perdonado, y no se pierda. Ese es el deseo de Dios, esa es la paciencia de Dios. Eso es lo que hace la paciencia de Dios. Hace que el hombre no se pierda. Primeramente nosotros, cuando el Señor trató con nosotros, esperándonos, siendo paciente, hablándonos de una manera, hablándonos de otra manera. Pero repito, no solamente nosotros, sino ahora aquellos que faltan de venir a conocer la palabra, aquellos que faltan de venir a conocer a Cristo. El Señor dice: si no he venido es porque estoy tratando con un hombre, con una mujer que no quiero que se pierda. Quiero darle la oportunidad de que venga, de que se arrepienta, de que me conozca y de que sea salva esa persona, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando hablamos de la paciencia de Dios, la paciencia de Dios primeramente la miramos como un regalo maravilloso de Dios, como un tesoro precioso de parte de Dios, que nos ha otorgado
Primero, para ser salvos nosotros. Segundo, para alcanzar al perdido y para Dios tratar con el perdido y que venga a ser salvo. Y tercero, para aquellos que aún estamos en el camino y necesitamos de alguna manera acomodar ciertas áreas de nuestra vida. El poder hacerlo, y el Señor por amor, con su paciencia, muestra ese amor, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguna gente esa paciencia de Dios la mira como un incumplimiento de promesas. Mucha gente lo mira como que es una mentira, no va a venir, no es cierto, no va a suceder, nada pasa, nada sucede, no es cierto. Hay mucha gente que lo termina mirando así porque están malinterpretando la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no muestra un incumplimiento de la palabra de Dios. La paciencia de Dios muestra un amor y una misericordia y una piedad hacia el hombre y hacia la mujer. Dios queriendo ser compasivo para con él, para con ella, no viniendo y encontrándolo en una condición desagradable y perdiéndose por una eternidad, ese hombre, esa mujer. Por eso el Señor trata de hacer lo más posible por tratar con el hombre. Al final de cuentas, el Señor no forza a nadie. Cada quien elige, cada quien decide. Dios trata, pero el hombre es el que decide, y mucha gente decide y elige darle la espalda al Señor y no seguirlo. Y otros elegimos seguirlo y tomarnos de la mano con Él y decirle: Señor, aunque soy débil, aunque soy imperfecto, pero quiero caminar contigo, quiero seguirte, quiero servirte, quiero amarte, quiero agradarte, Señor. Entonces nunca tome la paciencia de Dios como otros la toman. La otra cara que le ven a la paciencia de Dios es el incumplimiento de sus promesas. Por eso dice que muchos burladores vendrán diciendo: ¿dónde están sus promesas? ¿Dónde está su venida? ¿Dónde está todo eso que desde mis abuelos se viene diciendo? ¿Dónde está todo eso que no se cumple? Pero el Señor dice: no malinterpretes mi paciencia. Vayamos a la palabra. Veamos qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol está hablando y está expresando a través de lo que menciona a los romanos. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Benignidad de Dios, lo bueno que Dios es para con nosotros. Dios hace salir su sol sobre justos y injustos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Esa es la benignidad de Dios. Si Dios solo le diera sol a los justos, más de un 80% de este mundo andaría en tinieblas, literalmente hablando. ¿Sí me explico? Si Dios solo hiciera llover sobre los justos y no lloviera sobre los injustos, entonces ¿cómo estaría las tierras, las vidas, etcétera, de toda aquella gente? Pues ya hubiera perecido. Pero Dios es bueno. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Su benignidad la manifiesta de esa manera. Su paciencia, esperando en nosotros, esperando en el hombre, como dijo Pedro, no queriendo que se pierda, no queriendo la muerte, la destrucción del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Y su longanimidad, es decir, un tiempo extra de misericordia que Dios tiene para con el hombre, que muchas veces debería de ya haber perecido, y Dios extiende su longanimidad y lo preserva y lo guarda en esa bondad. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El primer punto, la primera palabra donde quiero que analicemos o que nos detengamos un poquito es: menospreciáis. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. O menospreciáis. Dios no quiere que menospreciemos su paciencia, su benignidad, su longanimidad. ¿Cómo es que menospreciamos su benignidad, su paciencia, su longanimidad?
Menospreciamos estas riquezas, estas bendiciones, este tesoro, estos dones tan maravillosos que Dios nos da, cuando comenzamos a pensar y hablar arrogantemente y a vivir arrogantemente, como lo expresaba el apóstol Pedro, cuando dice que muchos burladores dicen: ¿dónde está? No les importa, no valoran, no lo miran para bien, no lo miran como un regalo de Dios. Cada día que Dios nos presta de vida, aún cada día que Él no viene, es un día de gracia, de misericordia, de bondad para nuestra vida. Es un día que Dios espera más en el hombre, en el pecador. Es un día que Dios le da la oportunidad a cada persona de acercarse a Él y de ponerse a cuentas con Él. Cada día es un regalo maravilloso de Dios. Y cuando en vez de valorarlo de esa manera, criticamos al Señor en su palabra, en sus promesas, como lo hacían esas personas, ¿verdad? ¿Cómo es que, dice, algunos burladores dicen que simplemente desde que mis padres dicen, desde que se habla, desde que se comenta y nada que sucede? Entonces ahí es la primera manera como se menosprecia esa riqueza. Segundamente, se menosprecia la riqueza cuando el hombre dice: pues Dios me bendice, yo estoy bien, me da aquí, me da allá, tengo trabajo, tengo dinero, tengo lo que quiero y vivo como quiero, yo estoy bien y yo voy a seguir así porque Dios, como quien dice, así me quiere tal como soy. No se preocupa si yo soy así, porque me sigue bendiciendo, aunque yo me porto mal, aunque yo no obedezco su palabra, aunque yo no ando de acuerdo a su voluntad. Hay gente que malinterpreta y no entiende la paciencia de Dios, no entiende la benignidad de Dios, no entiende la longanimidad de Dios. Piensa que la benignidad de Dios y la paciencia de Dios es tolerancia, que Dios le tolera y le permite y lo deja hacer lo que le dé su gana y le deja vivir como quiera, y que Dios está de acuerdo con ese estilo de vida, por eso lo bendice. Mucha gente cree que si Dios la bendice es porque merece la bendición, es porque su vida está bien con Dios. Pero la mayoría de bendiciones que Dios nos da no es ni porque las merezcas, ni porque tu vida esté bien con Dios, sino es su misericordia la que te está dando esa bendición para provocar arrepentimiento en tu corazón, y que esa bondad, esa paciencia te provoque arrepentimiento y vengas y te pongas a cuentas con Dios y haya un cambio de vida. Valoremos y digamos: a pesar de que me porto tan mal, Dios sigue siendo tan bueno. Dios mío, no puedo seguir viviendo así. Tengo que cambiar, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres hermoso. Ese es el deseo de Dios, que el hombre reaccione, reflexione, no que menosprecie. Y repito, menosprecia cuando recibe los favores de Dios, se jacta de los favores de Dios, pero no hay fruto del favor de Dios en su vida, no hay cambio de vida. Su vida no está en el orden de Dios. Su vida es una vida perdida, es una vida vacía, es una vida desviada, es una vida pecaminosa, etcétera, etcétera. Entonces ahí se menosprecia la benignidad, la paciencia de nuestro Dios. Entonces por eso dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces no menospreciemos esas bendiciones de Dios, esos beneficios de Dios. Déjeme, le hablo ahora de otro punto, otro aspecto de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, ¿cómo la menospreciamos? Muchas veces. La paciencia de Dios tiene dos caras. ¿Cómo que tiene dos caras, hermano? Déjeme le explico cuáles son esas dos caras. La paciencia de Dios, estamos mirando la primera cara de la paciencia de Dios, como Dios es paciente para con nosotros. La primera cara se manifiesta en que Dios nos esperó para que no nos perdiéramos. Nos esperó hasta que reflexionamos y no a la primera dijo: este no quiere, que se condene. ¿Sí me explico? Si Dios haya hecho eso con nosotros, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Nos hubiéramos perdido todos. Pero Él fue paciente primero para convertirnos, para venir a su camino. Segundo, no solamente para convertirnos, para venir a su camino, sino que Él es paciente a cada día, tratando con nosotros. Ya quítate esto, hijo. Ya deja eso, hija. Ya no te queda ese vocabulario, esas palabras, esos enojos, esas explosiones. Ya no sigas así. Ya no sigas con esas cosas que todavía vas ahí arrastrando. No me agrada, no es bueno eso, hijo. Ya recházalo, ya renuncia a eso. Ya corta con eso. Entonces ahí está la paciencia de Dios trabajando en nosotros y deseando que haya ese cambio en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. La paciencia de Dios manifestándose en nosotros como creyentes, en el inconverso, esperando que venga su camino, como dijo Pedro, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la primera cara. ¿A quién no le gusta la paciencia de Dios? Si yo le pregunto, levante su mano todos los que le dan gracias a Dios por su paciencia y se gozan por esa paciencia tan maravillosa. Amén. Yo creo que todos, amén. Nos gozamos y decimos gracias, Dios mío, por esa paciencia. Gracias, Señor, alabo tu paciencia y te agradezco por esa paciencia. Pero hay otra cara de la paciencia de Dios que no nos gusta, que no entendemos y que rechazamos muy a menudo. ¿Cuál es ese aspecto de la paciencia de Dios? Ya no es la paciencia que nos tiene a nosotros. Cuando es paciente para con nosotros, gracias, Dios mío, eres el más bueno, eres el más lindo. Sigue siendo paciente para conmigo, Señor. Pero Dios no solamente es paciente para conmigo, también es paciente para con los demás. Y cuando digo los demás, incluye muchas veces aquellos que no nos caen bien, aquellos que nos hacen la vida imposible, aquellos que nos amargan y nos afligen la vida, aquellos que nos han hecho injusticias, que nos han robado, que nos han maltratado, que nos han ofendido. ¿Y cuántas veces cuando usted es ofendido, dañado, cuando alguien le hace una injusticia, alguien lo roba, alguien le hace un daño, y usted está ahí, ay, pero el Señor hará justicia, y está como desesperado porque el Señor haga algo con aquella persona, le haga algo a aquella persona? Señor, mira la injusticia que me hizo, mira el daño que me hizo, mira cómo me trató, mira, me robó, mira lo que le haya hecho. Y cuando miramos la paciencia de Dios hacia nosotros, le decimos, Señor, sigue siendo paciente, gracias. Pero cuando miramos la paciencia hacia el otro que me ha hecho un daño quizás a mí, ahí yo no quiero que Dios sea paciente. Ahí decimos, Señor, quiero que hagas algo, pero hazlo ya. Hazme justicia, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Mira que anda muy quitado de la pena. Mira lo que me hizo y pasa todavía por ahí y me mira y hasta me sonríe muy burlescamente. ¿Cómo se siente cuando mira la paciencia de Dios en la gente que no le agrada? En aquellos que le han lastimado, en aquellos que le han dañado, y que usted quisiera que Dios rápido abra los cielos y que mande un rayo y fulmine a aquel pobre, ¿verdad? Por lo que le hizo a usted. Esa es la actitud que tenemos, y que muchas veces no solamente le hablo de los roces que podemos tener en familia o en la iglesia, pero más todavía quizás aún con la gente inconversa. Tenemos roces en ocasiones, gente que nos maltrata y nos insulta y nos falta el respeto y se burla de usted y se mofa de usted porque es cristiano, y le comienza a hacer burla y tanta cosa que se expone el Hijo de Dios allá afuera, ¿verdad? Y como eres hijo de Dios, pues como que en veces se quieren aprovechar de ti. Porque pues aquí al cabo este es cristianito, vamos a ver qué tan cristiano es, y adrede ahí están haciéndole la vida imposible para ver si lo hacen renegar, reaccionar. ¿Y qué dice el hermano?
¿Qué dice usted? ¿Entendemos la paciencia de Dios a aquellos que nos afligen, que nos dañan? ¿O queremos, Señor, haz algo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Haz justicia, haz algo, Señor. Dios dice, así como fui paciente para contigo, también voy a ser paciente para con él. Y quiero que conozcas mi paciencia, no solo para contigo, sino para con aquellos que te dañan, que te lastiman, aquellos que no te entienden, aquellos que te critican, aquellos que te menosprecian. No te desesperes. No quieras que yo rápido accione hacia ellos, trayendo juicio, trayendo condenación, destruyéndolos, cuando eso no es lo que hice para contigo, cuando eso no es lo que sigo haciendo para contigo. Sigo teniendo compasión de ti, sigo teniendo misericordia de ti, sigo esperando en ti en muchas áreas, en muchas cosas. Entonces, de igual manera hacia ellos tú tienes que aprender y entender que soy un Dios paciente y que no quiero la muerte de ese pecador. Quiero que se arrepienta, quiero que tenga vida. Ora por él, no para que le caiga juicio. Ora por él para que le llegue la gracia de Dios a tocar su corazón y se convierta y sea restaurado y bendecido por Dios. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que deseamos. Si lo hacemos, gloria a Dios. Pero si no, estamos mal. Me explico. Porque repito, ahí es donde el hombre, volviendo a la introducción del tema, las injusticias que pasamos, las maldades que miramos a nuestros alrededores, las corrupciones que se mueven en los diferentes lugares donde uno se mueve, donde uno va, etcétera, de diferentes formas. Todo aquello uno lo ve y Señor, como que Señor, casi como aquellos discípulos que cuando fueron a preparar la Pascua para el Señor, y dice que no les dieron lugar para que posaran en cierto hogar. Llega el Señor y le dicen, Señor, mira, fuimos a tal lugar para preparar la Pascua y no nos dieron lugar. Si quieres, aquí ahorita oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Como que ese tipo de actitud es la que en veces queremos tomar cuando miramos injusticias y miramos cosas negativas que pasan o que nos hacen peor si no las hacen a nosotros. Si no se las hacen a uno, pues como quiera le dices, ¿sabe qué, hermanito? Ore por él, ore por ella solamente. Pero cuando se la hacen a uno, como que ahí no es tan fácil decir ore por él, ore por ella. Como que ahí quisiera una resolución rápida, una respuesta, que Dios hiciera algo. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios dice que no hace excepción de personas. Dios sigue siendo amplio en misericordia y amplio para perdonar, y su paciencia no solamente es hacia tu vida, también es a la vida de aquella persona que te está afligiendo, pero que realmente Dios lo que desea es que haya restauración, bendición hacia su vida. Entonces, todo el trato malo que viene hacia ti, muchas veces lo miramos con un reclamo pidiendo justicia de los demás hacia ti. Pero lo que tú haces malo hacia Dios o hacia los demás, no reclamas pidiendo justicia, clamas suplicando misericordia. ¿Sí me explico? Y esa es una contradicción en no entender lo que es la misericordia de Dios, la justicia de Dios. El no entender lo que es la paciencia de Dios, tanto para nuestra vida como para la vida de aquellos que nos pueden ofender. Vamos a avanzar y vamos a mirar algunos aspectos más para ampliar un poquito. Lucas capítulo 13. Entonces recuerde, muchas veces anhelamos la paciencia de Dios cuando se trata de mi necesidad, de mis errores, de mis pecados, de mi condición. Señor, ten paciencia para conmigo. Queremos que los demás tengan paciencia para con nosotros. Pero ¿qué cuando se trata de lo que nos hacen a nosotros y nosotros tenemos que ser pacientes para con los demás? Muchas veces mostramos enojo, indiferencia, impaciencia, negatividad y una serie de actitudes desagradables
no manifestando la paciencia de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios anhela, para no menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Dios anhela que así como Dios ha tenido paciencia para con nosotros, nosotros tengamos paciencia para con los demás. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Veamos qué dice la palabra. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola el Señor Jesús nos enseña precisamente este aspecto de las dos caras de la paciencia de Dios, que se manifiesta tanto para con uno como para los demás. También la podemos mirar en un aspecto de lo que es la justicia de Dios y la paciencia de Dios, para que entienda las dos caras de esa paciencia. A esas dos caras de la paciencia de Dios le podemos llamar también a una de esas caras la justicia de Dios y la paciencia de Dios. La justicia de Dios, porque repito, nosotros típicamente cuando nos hacen algo, cuando estamos padeciendo, cuando nos están afligiendo, cuando nos están maltratando, cuando no nos gusta lo que nos están haciendo, cuando no consideramos justo lo que estamos atravesando, lo primero que clamamos a Dios es como decir: Señor, yo quiero que me hagas justicia, Señor. Mira lo que me están haciendo, mira mi situación, hazme justicia, Señor. Entonces, de alguna manera en este pasaje se revela ese aspecto de la justicia de Dios, a diferencia de la paciencia de Dios, que son dos atributos del mismo Dios. En este pasaje de Lucas 13 dice que dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, dice, y no lo halló. Estamos hablando de una higuera plantada en una viña, dice, que ya obviamente era tiempo de que diera fruto, era un tiempo considerable lo que tenía plantada y no había fruto. El problema es el fruto, siempre ha sido y siempre lo será. Cuando no halló fruto, aquel padre dice que dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí pareciera que hay dos seres hablando, literalmente así lo presenta: el dueño de la viña y el viñador. Parece que hay una plática entre dos personajes, pero en realidad este pasaje no revela lo que son dos personajes en el cielo, sino revela dos aspectos de lo que es el carácter de Dios: el aspecto de la justicia y el aspecto de la paciencia de Dios. La justicia de Dios lo revela primeramente manifestando en aquel hombre que llega a su viña y dice: bueno, tengo esta higuera plantada aquí, ya tiene 3 años en esta viña, aquí está, ya debería de dar fruto, pero no da fruto. Lo justo es que la corte y la desaparezca. No sirve. Eso es lo justo. Ahí está revelando lo justo ante los ojos de Dios. Y lo justo muchas veces es cortar, es desaparecer, porque ciertamente la justicia de Dios es real, es verdadera, y de que llega, llega. ¿Me explico? Sin que uno la pida, sin que uno la demande, de que llega, llega. Aquí la revela la Escritura. Llegó aquel hombre y dice: esta higuera ya debería de haber dado fruto y no ha dado.
la voy a cortar, la voy a arrancar. ¿Para qué? Está inutilizando también la tierra. Pero viene el viñador y le dice: déjala un año más, déjame, la escarbo y la abono y la trabajo y la bendigo para ver si da fruto. Y si da fruto después de que yo haga eso, pues gloria a Dios, la dejamos. Y si no, pues entonces haz como veas conveniente. El viñador que viene a interceder diciendo: déjala un año más, no es otro personaje diferente de Dios, porque no hay nadie que tenga mayor misericordia que Dios mismo. Pero entonces, ¿quién es? Es la naturaleza de misericordia del mismo Dios, diciéndose a sí mismo: voy a dejarla, voy a escarbarla, voy a trabajarla para ver si da fruto. Y si da fruto, gloria a Dios, entonces se logró el propósito. Y si no da fruto, entonces se cortará. Entonces aquí miramos esos dos aspectos: la justicia y la paciencia de Dios. La paciencia de Dios representa también la misericordia de Dios, diciendo: espérate, déjala un año más. En vez de cortarla, la voy a bendecir, la voy a escarbar, la voy a abonar, voy a hacer algo bonito en ella para ver si reflexiona. Voy a manifestarle mi benignidad, mi paciencia y mi longanimidad, para ver si con toda esta bendición que le voy a dar, despierta y agradece y cambia y da frutos dignos de arrepentimiento que glorifiquen a Dios en los cielos. Aleluya. Entonces ahí se manifiestan estos dos aspectos de Dios, de su naturaleza misma, lo que es su justicia y su paciencia, o también misericordia. Entonces se revela la paciencia de Dios, se revela la justicia de Dios. La justicia marcando lo que es justo. Lo justo es: ya es suficiente tiempo lo que tiene plantada de higuera, ya debería de dar fruto. Lo justo es cortarla. Pero la paciencia de Dios dice: déjala un poquito más. La paciencia de Dios dice: la voy a dejar un poquito más. Y la voy a bendecir, y la voy a escarbar, y la voy a trabajar para ver si agradece, y a ver si cambia, y a ver si hay un fruto hermoso en su vida. Allí está esa bendición. Entonces, Dios a su tiempo lo hace todo. Dios a su tiempo lo hace todo. Pero el corazón que Dios quiere que tengamos es que nos inclinemos a esa paciencia, como lo hizo la naturaleza de Dios. Aunque lo justo era cortar ese árbol, no le dio lo justo, le dio lo que no era justo, le dio lo que no merecía, le dio bendición cuando merecía ser cortada. La abonó y la bendijo y la escarbó cuando lo que merecía era que le metieran hacha y la cortaran. Entonces, lo mismo Dios quiere que tú y que yo hagamos. Cuando hay una situación que tú y yo miramos y decimos: es que lo justo es hacer esto y meterle hacha a este hermano, a esta hermana, o portarte groseramente o agresivamente o de una manera intolerante, Dios quiere que aprendamos a tener misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Pero aquel que hace misericordia, también se hará misericordia con él, porque con la medida con la que mides, también se te medirá a ti. Y ese es el doble aspecto de la paciencia de Dios. Tú quieres mover la paciencia de Dios a rápido, obra y córtale la cabeza a aquel que me ofendió. Otro también va a clamar por lo malo que tú has hecho, que te corten la cabeza a ti por lo malo que tú has hecho. ¿Sí me explico? Entonces debemos de tener el entendimiento de estos dos aspectos. Repito, la justicia de Dios y la paciencia de Dios, o la misericordia de Dios. Lo justo es lo justo y no vamos a cambiarlo, ni alterarlo, ni a decir lo contrario. Pero a pesar de lo justo, lo que debería de ser es que: mire, este hermano me debería de dar esto, me debería de tratar así, debería de pasar esto, debería de pasar lo otro. Sí, eso es lo que debería de pasar. Eso es lo justo. Puedes tener razón. Pero ¿qué vas a hacer?
Solo te vas a quedar parado en la justicia de Dios y no te vas a inclinar a la paciencia y misericordia de Dios, diciendo: Señor, mira, lo justo es esto, pero Señor, como tú eres paciente y misericordioso conmigo, también enséñame a mí a hacerlo con él, a mí a hacerlo con ella, a mí también a tener ese carácter, esa naturaleza, Señor, que tú tienes. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero operar en tus principios para que también, Señor, al tener yo misericordia y paciencia, se tenga conmigo misericordia y paciencia. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido y le voy a continuar con estos puntos, adentrándonos un poquito más adentro de este tema. Póngase de pie en esta hermosa y linda noche.